Retomamos, a ver, segundo intento aquí hemos tenido un problemita técnico, pero retomamos la transmisión de esta edición de Charlas Bandeñas desde la sala 16 del Museo General José de San Martín, que está aquí en la ciudad de La Banda, un bonito lugar. Volvemos después de un tiempito, ¿no? Volvemos. Feliz Día del Padre, un poquito atrasado, pero feliz día a todos los papás. Estamos con Mauricio Ledesma de Ciudadanos Web, quienes habla Carlos Toledo, Mariela Elizondo de La Banda Diario. Mauricio, ¿qué tal has pasado ayer? Buenas noches, Carlos, buenas noches a la gente que nos está acompañando. Bien, por suerte, con toda la familia, que es lo más importante de todos, y haber disfrutado de un día dejando el periodismo de lado, sino descansando como siempre hacemos en este tipo de celebraciones, ¿no? Exacto. Tenemos hoy nuestro primer invitado del día de hoy. Está con nosotros el doctor Osvaldo Castañares. Muchísimas gracias por estar. Él es presidente del Centro Güemesiano. Correcto. Les agradezco la oportunidad que me dan de salir al público de la banda para comentar un poco lo que es el Centro Güemesiano y lo que ustedes quieran saber sobre la historia del prócer. Arrancamos con lo básico. ¿Cuándo comienza a funcionar y a qué se dedica específicamente? Bien. Por iniciativa de José Olivieri y con motivo de celebrarse el bicentenario de la muerte de Güemes, y que hubo un cambio muy grande en cuanto a lo nacional por el reconocimiento que tuvo el prócer a partir del bicentenario. Imagínate que llegó al punto de que antes no existía el feriado y ahora es un feriado nacional, a la altura de los otros próceres, ¿sí? A raíz de eso, como aquí funcionan también el Instituto Sanmartiniano, el Instituto Belgraniano y el Browniano, Güemes no tenía su representación. Entonces él se le ocurre la idea de crear el Centro Güemesiano y me convoca como para llevar adelante esa iniciativa. Y es así que convocamos a algunos interesados en el tema, gente que está relacionada con la historia o que le interesa la historia, y se constituyó este centro para difundir lo que era la obra del prócer, el legado del prócer, y que sacarlo un poco de ese desconocimiento que tuvo hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora, Osvaldo, cuando uno habla de Güemes, bueno, dice el gaucho, ¿no? Uh-huh. Digamos que el ejército que lideraba Güemes es lo que hoy se podría decir el antecedente inmediato de Gendarmería. Digamos que, a ver, vamos a poner en contexto el asunto. Se lo relaciona a Gendarmería porque la función, la misión que tuvo Güemes dentro de la campaña del Libertador San Martín era el cuidado de la frontera. Pero aclaremos, la frontera norte se dice, la frontera norte nuestra. La frontera norte nuestra no es la que tenemos ahora, sino que llegaba a parte de Bolivia. Había departamentos que llegaban a parte de Bolivia, que después, por cuestiones diplomáticas y de guerra, se fueron perdiendo. Pero esa función de cuidar la frontera norte, la frontera de ese momento, lo relaciona con la misión que tiene Gendarmería, que es cuidar las fronteras actuales. Es decir, el espacio geográfico era mucho más amplio que el que se conoce hoy. Exactamente, hacia el norte sí, hacia el norte era más amplio, sí. Entonces se lo relaciona con eso porque es una de las funciones que cumple Gendarmería hoy. Y la Gendarmería Nacional toma como imagen, como modelo a seguir a la figura del general Güemes. Ahora, Osvaldo, en julio hay otra fecha muy importante, que es la independencia de la Argentina. Tomando en cuenta lo que es la Revolución de Mayo, tomando en cuenta los diferentes sucesos y luchas que hubo en Argentina para tener su soberanía, para tener su independencia, ¿cuál ha sido el papel que ha tenido Güemes en toda esta etapa hasta llegar precisamente al 9 de julio? Bueno, el tema del 9 de julio es un tema, digamos, macro, porque no involucra una, dos o tres personas, sino es una cuestión a nivel de lo que era la nación en ese momento. Había un interés muy particular, sobre todo del general San Martín, por la independencia. ¿Por qué? Porque si tenía que concretar
el cruce de los Andes con un ejército, tenía que hacerlo con una representación de un país, ¿sí? Un país independiente, con todo lo que significa ser un país independiente. Ese ejército provenía de un país independiente con un nombre, con una bandera, con lo que sea, ¿sí? Si no, era un grupo de forajidos que iban a hacer una incursión en un territorio que no era el de él. Dentro de ese contexto, Güemes es una pieza más. ¿Por qué? Porque San Martín tenía reservado para él la custodia de ese territorio norte para que los españoles no pasaran hacia el sur y él poder tener la tranquilidad de hacer su campaña libertadora, Chile y después Perú. Incluso estaba previsto que en determinado momento, una vez llegado San Martín a Lima, Güemes con su gente vaya por el Alto Perú, llegando hasta Lima, en un movimiento de apoyo. De apoyo, de pinza, así, como de 2 medialunas, para que tengan un control efectivo de toda la región, porque lo fuerte de los españoles estaba en Lima. Ahí estaba toda la reserva económica y toda la reserva de tropas y, digamos, lo más poderoso del ejército español. Y San Martín sabía que por tierra era muy difícil poder llegar a Lima, justamente por la fortaleza que tenían los españoles en esa zona. Entonces había que ponerles un freno. Y Güemes fue subestimado por los españoles, porque lo veían sin recursos necesarios como para enfrentar a semejantes ejércitos con la experiencia y el apoyo y la, digamos, tecnología de la época que tenían contra gente de muy bajos recursos, como eran Güemes con su gente, y también con la parte sur de la Argentina, España del Norte. Entonces, la cuestión era que los españoles veían que podían llegar fácilmente por Salta, llegar hasta Buenos Aires. Incluso uno de los principales generales españoles prometió que en un año estaría en Buenos Aires. Se cumplió una campaña avanzando por todas las provincias que en un año se iba a izar la bandera en Buenos Aires, la bandera española en Buenos Aires. Y bueno, nunca pudo pasar de Salta. Salta recibió 7 invasiones y las 7 fueron rechazadas, con ese ejército que fue subestimado por los españoles por el tipo de actividad, de acción, de guerra que efectuaban, que era la guerra de recursos, ¿sí? Tenía una particularidad, que no se combatía en campos abiertos, sino eran por caminos o por lugares que no eran habituales. Por eso los españoles era una cosa que no podían manejar, porque ellos estaban acostumbrados a los tradicionales enfrentamientos tácticos que podían tener en las llanuras y en territorios abiertos, como decís vos. Pero no, eran partidas que aparecían, hacían el daño y desaparecían. Ahora, Güemes tenía alguna formación militar, porque sabemos que San Martín en España luchó, tenía su formación militar, pero Güemes... Sí, Güemes empezó su carrera militar a los 14 años. Existía en Salta lo que se llamaba un regimiento fijo, que se llamaba regimiento fijo de Buenos Aires, asignado a Salta. Ahí entró como a los 14 años haciendo sus primeras armas. Después, con el tema de las invasiones inglesas, va a Buenos Aires y en Buenos Aires combate, a los pocos años siendo muy joven, ya tenía gente a cargo, tropas a cargo, combate en Buenos Aires y produce una acción de guerra que es muy extraña en el mundo y muy rara que suceda, que es que en Buenos Aires el río La Plata, la marea baja y encalla una fragata, una nave inglesa, y él toma la determinación de buscar su tropa y a caballo conquista esa nave, captura a los integrantes, obtiene su bandera y la saca de actividad con un regimiento a caballo. Rarísimo capturar un barco con una tropa de caballería. Hasta eso. En los tiempos de las invasiones inglesas, él en Buenos Aires, por su propio cargo, por su propio peculio, paga instrucción militar, porque en esa época estaba todo
suspendido, no había nada de acción que sea extramilitar de custodia de lo que estaba pasando por la presencia de los ingleses. No se olvide que son 2 invasiones que estuvieron en 2 años. En ese periodo, por sus propios recursos, con su propio peculio, paga una formación militar para seguir avanzando en lo que pretendía él, que es, bueno, su vida militar. Sin embargo, él no ha tenido, murió joven, a los 36 años, Sí. y no tenía riquezas, digamos, o por lo menos no se conocían que tenía riquezas, digamos, Bueno, a él lo que venía, para sí, solventar, digamos. Él venía de una familia muy acomodada. El padre tenía estancias, era funcionario de la tesorería de Salta, tenía un cargo que era que se llamaba en esa época comisario de tropas, era una especie de inspector de tropas. Con eso le daba mucha influencia y bueno, y recursos también de tipo material, y también por el lado de la familia de la madre, que era gente de mucha alcurnia, también tenía posesiones y recursos suficientes, pero él eligió otra cosa. Que era la vida militar, y bueno, a partir de las invasiones inglesas, donde vieron que se podía luchar contra alguien tan poderoso como lo era la Inglaterra de ese tiempo, se dieron cuenta de que, bueno, que su vida militar iba a tener una utilidad. Pero sí, él es una vida de sacrificio, porque ya les vuelvo a repetir, podría haber elegido una tranquilidad económica y social que la tenía, y bueno, eligió otra cosa. Osvaldo, teniendo en cuenta las situaciones que se viven hoy a nivel nacional, tiempos actuales, Uh-huh. el pensamiento de Güemes que tenía y que a lo largo de que el centro güemesiano está constantemente difundiendo, ¿no? Me gustaría tres ideas principales que nos ayuden a dimensionar la personalidad de este gaucho salteño. Bueno, viene relacionado a lo que estábamos hablando. Primero, la preparación. Para cualquier cosa que tengamos que encarar, necesitamos preparación. El segundo, el tema del sacrificio, el tema de la dedicación, el tema de la entrega. ¿Sí? Y eso nos lleva a que el objetivo sea claro y tener un éxito. Y sobre todo, hoy hablábamos un poco de esto, yo decía que para solucionar nuestros problemas tenemos que mirar hacia adelante. Pero yo también decía que teníamos que mirar hacia atrás para buscar el ejemplo y cómo hacerlo. Porque no te digo que esté todo inventado, pero muchas cosas tenemos que buscar el origen para saber por qué se produjeron para poder solucionarlo. En este caso, la vida de Güemes es un ejemplo de sacrificio y de entrega, de desprendimiento. Pero el desprendimiento material de todo. Hoy comentamos en los discursos que dábamos que hay un relato de un médico, Ritheid se llama, que fue médico de Arenales, fue médico de Güemes, de Belgrano también, donde en unas cartas dirigidas a un amigo de él, le contaba que Güemes se encontraba a veces prácticamente desnudo y no tenía ni cómo requerir comida. Raramente puede comer un asado o no puede comprar vino, no puede comprar aguardiente porque no tiene recursos, porque andan internados en el monte sin poder tener contacto con nadie. Y contaba de esas carencias que tenía. Incluso contaba yo también hoy que Belgrano se entera de esa situación de Güemes y le escribe pidiéndole las medidas para hacerle un uniforme, porque no tenía cómo costeárselo. Eso está todo documentado. Incluso, digamos, las tropas de Güemes no estaban identificadas, estaban con ropas de civil, de gaucho, digamos, no tenían uniforme, digamos. Digamos que había de las dos partes. Había con el correr de los años, él pudo hacer un regimiento, digamos, de línea. No se puede llamar de línea porque lo de línea era lo de línea sería un regimiento oficial de la nación, pero sí pudo uniformar a un grupo, y después se creó el tema de los infernales. El tema de los infernales, que bueno, aquí hay una muestra en un maniquí de lo que representaba en esa época, ¿no? Y le daban una cierta identidad. Pero sí, la mayoría era gente que empezó sin armamento.
Es decir, usaba como armamento los elementos de trabajo del campo. Machetes, lanzas improvisadas, las mismas boleadoras. Con eso combatían. Imagínense la situación, combatir a un regimiento o a un ejército español armado con lo último de la época. Y ellos con nada. ¿Por qué toma el nombre de infernales? ¿A qué se debe? Bueno, porque había una parte de los del regimiento de los ejércitos de los españoles que se llamaban los angelicales, ¿sí? Y él tomó el contrario como para infundir un poco de temor en el tema. No te olvides que en esa época lo religioso también tenía mucho que ver en la actividad normal de la gente, ¿no es cierto? Y él tomó ese nombre por combatir el otro nombre. Mi última pregunta, ¿por qué se ha demorado tanto en reconocer la figura de Güemes? Y incluso los diarios de esa época hablaban, cuando murió un caudillo, como denostando la figura y la importancia que había tenido en esta gesta nacional. Bueno, el tema ideológico, desgraciadamente, no está fuera de lo que es el relato histórico, ¿no es cierto? Según quien escribe la historia también puede tener una desviación para un lado o para el otro. Güemes fue muy combatido y muy difamado por la clase alta de Salta, porque les impuso muchas exigencias económicas para poder sostener la guerra. Salta, después de tantas invasiones, quedaba con una desolación, porque el español llevaba todo. E incluso los propios habitantes se deshacían de lo propio para que no lo tengan los españoles, así que con cada incursión, estamos hablando de 7, durante 10 años, una provincia que aguantó el embate español durante 10 años. Imagínate lo que son 10 años de guerra, por una economía de subsistencia, digamos, para esa época, ¿no? Entonces, vos me preguntabas de cómo la historia lo trató. Bueno, la historia lo trató mal. La historia lo trató justamente basándose en esas difamaciones, en esas mentiras, en esas opiniones tendenciosas para el lado contrario a Güemes. Y no te olvides que después de la cuestión de la lucha unitaria federales, la parte de la historia que predominó fue la parte donde el caudillo era una persona salvaje de la barbarie, ¿no es cierto? Entonces, eso contribuyó a que sea incluido dentro de la barbarie o de lo no ilustrado, digamos, ¿sí? Pero por eso tenemos que rescatar lo producido y no lo relatado. Para eso nos sirven los documentos, para eso nos sirven las cartas, nos sirven los archivos, porque ahí nos describe las acciones y lo que dejaron como consecuencia esas acciones, y no lo que relata las personas que escriben una historia. No estoy diciendo que los historiadores no tengan que aportar lo suyo, por supuesto que sí, pero estamos hablando de la historia escrita hace muchos años, ¿no? Que fue evolucionando y que ahora hay un reconocimiento a partir de la documentación que se el revisionismo fue muy importante en ese sentido. Sí, el revisionismo fue muy importante, pero algunos revisionistas también se fueron para el otro lado de la cuestión, negando todo lo del otro lado. Blanco y negro nunca se puede tomar como preciso, ¿no es cierto? Siempre hay matices que tenemos que ver y que tenemos que estudiar. Pero en el caso de Güemes sí sufrió un ninguneo, como decimos nosotros ahora, pero hay que basarse en lo que fue la acción de este prócer y lo que significó para la libertad americana, porque si Güemes no hubiera muerto en ese momento tan inoportuno para el plan de San Martín no hubiera tenido problema en seguir para el norte su campaña libertadora y no hubiera tenido ningún problema y no hubiera sido necesaria la entrevista de Guayaquil. Porque San Martín, con su humildad, con su honestidad, fue a ponerse al servicio de Bolívar porque sabía que sus recursos no los tenía como para seguir él adelante con la campaña, y tampoco tenía apoyo de Buenos Aires para seguir con eso, porque ya
su gran amigo Pueyrredón ya no estaba como para apoyarlo. Y los enemigos internos de San Martín, los enemigos internos de Güemes, también tallaron para que no salgan las cosas como pretendía San Martín. Osvaldo, por último, desde el centro güemesiano, en lo que resta junio y lo que resta el año, ¿tiene pensado desarrollar alguna actividad difusora en algunas escuelas, dando a conocer la vida de Güemes? ¿Tienen planificada alguna acción? Sí, tenemos planificado visitar escuelas, como se hacen con las otras entidades, y también espero promover algún concurso, ya sea literario o de la parte de dibujo y pintura, con respecto a la vida de Güemes. Y tenemos un evento muy importante el día 29 de este mes de junio, aquí en esta sala. Va a venir el profesor Barros Blanzari de Salta, que es miembro del gobierno de Salta en la parte histórica y que fue el presidente de la comisión de festejo, de conmemoración del bicentenario de la muerte de Güemes. Así que mirá la importancia de la persona. Y va a venir a hablar sobre la relación entre Belgrano y Güemes, teniendo en cuenta que este mes se cumple el fallecimiento, la fecha de fallecimiento de los dos próceres, ¿no es cierto? ¿Hay una pregunta? Sí, una seguidora nos está preguntando si a su entender hay una reivindicación de la fuerza y un sentido de recuperación de la patria. Eso es algo que nosotros tratamos de infundir en el Centro Güemesiano y en las otras entidades. Las otras entidades también se dan charlas en las escuelas a chicos de primaria y de secundaria. Y realmente los comentarios que tiene la gente que va a dar la charla, sobre todo José Olivieri, es la participación y el interés que tienen los chicos, cómo responden. Eso es una luz que se prende como para que esta reivindicación que estás diciendo vos la podamos sembrar ahí. Porque los que tenemos ya años y tenemos estas ideas, a veces somos pocos, pero los chicos, por desconocimiento muchas veces, no tienen la idea acabada de lo que fueron los próceres. Entonces es notable cuando comentan los que van a hacer las exposiciones de la participación y el interés que ponen los chicos y las preguntas que hacen y cómo reciben el relato. Para eso es especial, porque hay que hacerlo de una forma muy amena, hay que hacerlo de una forma particular para que lo puedan interpretar y lo puedan absorber. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, doctor Castañares, por la visita y fundamentalmente por haber sido claro en sus conceptos. Bueno, espero que haya sido, como decís vos, claro, y es una pequeñísima parte de lo que podemos hablar, así que cuando gusten podemos repetir alguna otra charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estábamos conversando con el doctor Osvaldo Castañares, que es el titular del Centro Güemesiano de aquí de la ciudad de La Banda, y hablábamos fuera de micrófono con Pepe Olivieri y él me decía no solamente de La Banda sino también de Santiago. De hecho son invitados también a Ciudad Capital para hablar sobre la vida de este gran hombre de la Argentina que ha defendido por supuesto el territorio nacional y ha colaborado para la independencia de América, ¿no? Antes de ir a la pausa vamos a agradecer a los amigos de Autoservicios Agua de Avenida San Martín y Dorrego que nos está acompañando, Super España de Calle España y Casa Food, y también al mayorista y minorista Maggi de Calle Alem. Cuando regresemos, Mauricio, vamos a estar con la presencia del intendente de la ciudad de La Banda, el ingeniero Roger Nediani, previo a lo que va a ser el discurso anual en el Consejo Deliberante para hablar justamente sobre su gestión. pausa y volvemos.